Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a dos agujas esta hermosa blusa para dama. Es súper sencilla, son solamente dos tiras que se van a unir y al unirse forman un hermoso escote en V. Durante el tutorial aparecerán en su pantalla las indicaciones para tejerla en tres tallas: chica, mediana y grande. Mientras tanto, yo la voy tejiendo en la talla chica. Los materiales que necesitamos para la confección de la blusa son 200 gramos de estambre o lana en grosor número 2 o grosor fino. Necesitamos un par de agujas del número 4, un gancho o aguja de crochet también del número 4, una aguja lanera o estambrera, unas tijeras como siempre y nuestra cinta métrica. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para tejer esta hermosa blusa. Así que si están listos, vamos a empezar. Bueno, para empezar a tejer la blusa vamos a utilizar las agujas del número 4, agujas de 4 milímetros. Todo lo vamos a tejer con este número de agujas, con este par. Vamos a montar para la talla chica, que es la que yo voy a ir tejiendo aquí en el tutorial. Sin embargo, acuérdense que van a ir apareciendo las indicaciones para la talla mediana y la talla grande. Entonces, les decía, para la talla chica vamos a montar 52 puntos. Para saber de qué tamaño dejamos la hebra y que no nos sobre ni nos falte estambre a la hora de montar los puntos, yo les recomiendo, para aquellos que no sepan, pues simplemente si tenemos que montar 52 puntos, vamos a enrollar el hilo en la aguja 52 veces. Cuando tengamos esa cantidad de estambre, ya sabremos que ese es el tamaño de hebra que tenemos que dejar en la mano izquierda. Ahora que ya sé de qué tamaño es esa hebra, simplemente empiezo a montar mis puntos. Cada quien los puede montar como sepa, como se le facilite más. Yo les doy la recomendación, hago un aro con el hilo que viene de la madeja y está en mi mano derecha. Hago un aro, lo introduzco por la aguja, doy una lazada con el hilo que tengo en la mano izquierda, saco el aro de la aguja y tiro y ya tengo un punto. Vuelvo a hacer un aro, lo introduzco, doy lazada, saco el aro y tiro. De esa manera, o como cada quien quiera, vamos a montar 52 puntos. Una vez que montamos los 52 puntos, vamos a empezar a tejer en punto de arroz. El punto de arroz es muy sencillo, simplemente vamos a tejer un punto de derecho y un punto de revés. Y repetimos este patrón, un punto de derecho y un punto de revés. Continuamos toda la vuelta repitiendo un derecho y un revés. Muy bien, llegamos al final de la vuelta, un punto de derecho y terminamos con un punto de revés. Y ahora la siguiente vuelta, que será lo que corresponde al revés de la labor, vamos a tejer exactamente los puntos al contrario de cómo se presentan, pero les hago la observación, el primer punto lo vamos a deslizar siempre de derecho sin tejer, simplemente lo pasamos de la aguja izquierda a la aguja derecha. Y ahora si empezamos, si aquí tengo este punto que se presenta del revés, yo lo tejo de derecho. Y el que sigue está de derecho, yo lo tejo de revés. Y así vamos a continuar toda la vuelta, tejiendo simplemente los puntos al revés de cómo se presentan. Si está de derecho, lo tejo de revés. Si está de revés, lo tejo de derecho. Vamos a terminar toda la vuelta. Muy bien, ya terminamos la segunda vuelta. Ahora la vuelta número 3 es igual a la primera. Simplemente continuamos repitiendo nuestro patrón de donde hay derecho tejo revés y donde hay revés tejo derecho. Entonces, acordándonos siempre de que el primer punto lo deslizamos de derecho sin tejer. Y a partir de aquí ya empiezo.
yo tengo un derecho, pues tejo un revés. Y así vamos a continuar, y vamos a continuar hasta que hayamos completado 10 vueltas en punto de arroz. Vamos a hacer esas 10 vueltas y los veo para indicarles cómo continuamos. Muy bien, ya terminamos esas 10 vueltas en punto de arroz. Ahora sí vamos a empezar con la puntada. Aquí en el centro, en esta orilla del tejido, en el lado del derecho de la labor, aquí vamos a dejar una franja de 4 puntos en punto de arroz que va a ser continua, va a ir subiendo siempre. Los 4 primeros puntos van a ser en punto de arroz, entonces deslizo el primero, tejo el segundo de revés, el tercero de derecho y el cuarto de revés. Ya están esos 4 puntos que siempre van a ser en punto de arroz. Ahora empezamos ya propiamente con la puntada. Es súper sencilla. Tejemos 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora hago una lazada, paso mi hebra, tengo la hebra aquí atrás de la aguja, la paso por arriba y le doy una vuelta. Y después hago un surjete, esto es, deslizo un punto, tejo el que sigue y monto el que deslicé sobre el que tejí. De esta manera, con la lazada que di, me va a quedar un hoyito. Y con este punto que monté, que primero deslicé y luego monté sobre el tejido, compenso el punto que aumenté con la lazada. Esa es toda esta vuelta, la vamos a seguir repitiendo siempre igual. Entonces tejo 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos. Hago una lazada y un surjete. Ahí está. Y otra vez 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 derechos. Lazada, surjete y 6 derechos. 2, 3, 4, 5, 6. Lazada, surjete y continúo repitiendo este mismo motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 derechos, lazada y surjete. Y ahora en la aguja me quedan 2, 4, 6, 8 puntos. Esos 8 puntos los voy a tejer también en punto de arroz, igual que los primeros en el principio. Entonces, en punto de arroz dejo un derecho, un revés, un derecho, un revés y así hasta terminarme todos los puntos. Y esta fue la primera vuelta. ¿Qué nos queda? Resumiendo lo que es la puntada, 6 puntos de derecho, lazada y surjete y repetimos constantemente. Ya sabemos que al principio dejamos 4 puntos de arroz y al final 8 puntos de arroz. Para nuestra puntada, por eso es que necesitamos un múltiplo de 8. 5 por 8, 40. Entonces yo tengo 40 puntos para la puntada, más 4 y 8, 12. Por eso monté 52 puntos, ¿ok? Bueno, ahora para hacer la segunda vuelta y todas las vueltas pares es muy sencillo porque esas las vamos a tejer todas de revés, incluyendo las bastas o lazadas que hicimos. Entonces empiezo tejiendo esos 8 puntos en punto de arroz, deslizo el primero y después tejo en arroz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos en punto de arroz. Y a partir de ahora los 40 puntos que siguen, que son los de la puntada, los tejo todos de revés, incluyendo las lazadas. Entonces aquí tengo un punto, aquí está la lazada, la tejo de revés. Y así hasta terminar. Cuando nos queden los últimos 4 puntos, esos los vamos a tejer en punto de arroz. Eso siempre va a ser igual.
Entonces vamos a llegar hasta esos 4 puntos del final. Aquí están, ya llegué a esos últimos 4 puntos que tejo en punto de arroz. Ya saben, siempre es al revés de lo que se presenta. Tengo derecho, tejo revés y así hago estos 4 puntitos. Entonces ahora vamos a hacer la vuelta número 3. Empezamos tejiendo nuestros 4 puntos en punto de arroz, 2, 3 y 4. Y ahora vuelvo a tejer 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora los 2 puntos que siguen los tejo juntos de derecho. Ahí están, y ahora hago una lazada. Igual que la que hice en la vuelta número 1, paso la hebra de hilo de atrás de la aguja por arriba. Y otra vez repito, desde 6 puntos de derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos que siguen los tejo juntos de derecho y hago una lazada. Y vuelvo a repetir 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 puntos juntos de derecho y lazada y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repetimos, 2 puntos juntos de derecho, lazada, 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 puntos juntos de derecho y lazada. Y ahora ya me quedan 8 puntos en la aguja, que son los que voy a tejer en punto de arroz. Hago mi lazada y empiezo con el punto de arroz. Un derecho, un revés. Y termino la vuelta de esta manera. Y un revés. Y ya terminamos la vuelta número 3. Que si la resumimos, dice que tejo 6 puntos de derecho, 2 puntos juntos de derecho y una lazada. Y repito de asterisco, asterisco, 6 derechos, 2 puntos juntos y una lazada. Y todo el tiempo repetimos lo mismo. Esa fue la vuelta número 3. Vamos a hacer la 4, que es par, por lo tanto, tejemos todos los puntos de revés. Empezamos con los 8 puntos de la orilla que son en punto de arroz, 5, 6, 7 y 8. Y ahora sí ya todos los puntos de revés hasta que terminemos antes de los últimos 4 puntos que tenemos que tejer en punto de arroz. Entonces vamos a terminar esta vuelta, la número 4. Muy bien, y ahora lo que sigue ya es muy sencillo porque en la quinta vuelta vamos a repetir lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Luego en la séptima vuelta repetimos la tercera vuelta. En la novena volvemos a repetir la primera y en la 11ª vamos a repetir la tercera. Ya saben que las vueltas pares todas se tejen igual en la puntada, todos los puntos van de revés. Entonces vamos a tejer hasta la vuelta número 12. Tejemos la 12 que es de revés y los veo para indicarles cómo vamos a hacer la vuelta número 13. Bueno, ahora vamos a hacer a partir de la vuelta número 13. Aquí ya podemos ver perfectamente cómo queda nuestra puntada. Y lo que vamos a hacer a partir de esta vuelta número 13 es simplemente mover de lugar, trasladar la línea de calados que estamos haciendo, la vamos a mover de lugar. Aquí en este espacio de 6 puntos que tengo entre un calado y otro, es ahora donde me van a quedar esta misma línea de calados. Entonces, fíjense bien, vamos a ir tomando nota. Empezamos con los 4 puntos en punto de arroz, 3 y 4. Ahora, como dice aquí, tejo 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ahora hago una lazada y el surjete. Y a continuación 6 puntos de derecho, 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Y a partir de ahora sigo repitiendo a partir de la lazada hasta los 6 puntos de derecho, de asterisco a asterisco. Entonces, lazada, surgete y 6 derechos. 2, 3, 4, 5 y 6. Lazada, surgete, 6 derechos. 5 y 6. Lazada, surgete, 6 derechos. Y lazada, surgete y 1, 2, 3 y 4 puntos para terminar. Y en la aguja me quedan solamente los 8 puntos que tengo que tejer en punto de arroz porque son el borde. Y esta fue la vuelta número 13. Hacemos la vuelta 14, que es par, todos los puntos los tejemos de revés, los puntos que corresponden a la puntada y nuestras orillas en punto de arroz. Y los veo para hacer la vuelta número 15. Tomen nota, vuelta número 15. 4 puntos en punto de arroz, el borde. Y ahora sí, empezamos con 2 puntos de derecho, 1 y 2. Y ahora, 2 puntos juntos de derecho, lazada y 6 derechos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y continuamos repitiendo desde los 2 puntos juntos de derecho hasta los 6 puntos de derecho. Entonces, 2 juntos, lazada, 6 derechos. Y 6. 2 puntos juntos, lazada y 6 derechos. 5 y 6. 2 puntos juntos de derecho, lazada y 6. 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos juntos de derecho, lazada. Y ahora nos van a quedar solamente 4 puntos de derecho, 1, 2, 3 y 4 para terminar. 2, 3 y 4, porque después tengo los 8 puntos que tengo que tejer en punto de arroz. Y esta fue la vuelta número 15. Hacemos la 16, que como es par, tejemos en la puntada todos los puntos de revés. Y a continuación, para la vuelta 17, repetimos lo mismo que hicimos en la vuelta 13. En la 19 repetimos la vuelta 15, en la 21 otra vez la vuelta 13 y en la 23 otra vez la vuelta 15. Luego tejemos la vuelta 24, que es de revés, y ahí los veo para indicarles cómo vamos a continuar. Y vamos a continuar muy fácil, repitiendo esas 24 vueltas constantemente, siempre respetando nuestros 4 puntos de arroz de este lado y los 8 puntos de arroz de este lado, y seguimos tejiendo hasta que nuestro tejido alcance 86 centímetros. Cuando lleguemos a esos 86 centímetros, lo que vamos a hacer es cambiar, vamos a tratar de que esos 86 centímetros más o menos nos coincidan con un final de motivo, y ahí cambiamos nuevamente para tejer 10 vueltas en punto de arroz, lo mismo que hicimos cuando empezamos a tejer. ¿Se acuerdan que primero tejimos 10 vueltas en punto de arroz, luego empezamos la puntada? Entonces, a los 86 centímetros volvemos a hacer otras 10 vueltas en punto de arroz, de manera que más o menos nuestra tira completita va a tener alrededor de 90 centímetros. Terminamos esta tira y vamos a tejer la otra, pero fíjense bien en la única diferencia que van a tener.
Esta que tengo aquí es la que acabamos de tejer, es la primera. Estamos aquí en el derecho de la labor y aquí de este lado, en el derecho de la tira que tejimos, aquí tengo los 4 puntos en punto de arroz y en el lado izquierdo tengo los 8 puntos en punto de arroz. La nueva tira que vamos a hacer ahora, en cuanto a la puntada, es exactamente igual, pero vamos a invertir el orden de las dos orillas de punto de arroz. Vamos a empezar de este lado, nos tienen que quedar 8 puntos en punto de arroz, luego mis 40 puntos de la puntada y termino con 4 puntos en punto de arroz. ¿Por qué? Porque cuando yo una la blusa me va a quedar de esta manera. Voy a unir aquí donde tengo las dos tiritas de 4 puntos de arroz y esta de 8 puntos me va a quedar como el borde de la manga o la orilla de la manga. Entonces, por eso tienen que tener mucho cuidado al hacer la otra tira. Es igual en cuanto a la puntada, pero inviertan el orden de los 8 puntos de arroz que queden del lado derecho y del lado izquierdo quedan los 4 puntos de arroz. ¿Ok? Entonces vamos a terminar las dos tiras y los vuelvo a ver para indicarles cómo lo vamos a unir. Vamos a colocar nuestras tiras de manera que la línea de 4 puntos de arroz nos quede en el centro. Y entonces con ayuda de una aguja lanera o estambrera vamos a empezar a coser. Vamos a ir haciendo una costura muy sencilla. Aquí de este lado tenemos todos los nuditos que nos quedan en el borde, porque pasamos el primer punto sin tejer, y en el de este lado se nos formaron cadenas. Cada cadena corresponde a un nudito. Entonces simplemente voy pasando la aguja del nudito, de la cadena al nudito. Tomo el nudo y jalo. Y ahora otra vez tomo la cadena y tomo el nudo y jalo. Vamos haciendo como una especie de espiral, eso es lo que vamos haciendo. Nos queda perfectamente alineado porque vamos vuelta por vuelta, entonces no tenemos problema de que se nos vaya a desalinear la costura. Entonces continuamos tejiendo de esta manera, cosiendo de esta manera. Yo voy a hacer mi costura más o menos de unos entre 26 y 27 centímetros, pero eso es algo ya muy personal porque pues cada quien le puede dejar el escote hasta donde le guste. Entonces terminamos esta costura, hacemos la del otro lado que corresponderá a la espalda y ahora vamos a ver cómo hacemos las costuras de los costados. Y ahora, para las costuras de los laterales de la blusa, vamos a doblarla de manera que quede el derecho de la labor por dentro, quedan enfrentados derecho con derecho, de manera que nosotros vamos a unir por el revés, viendo el revés de la labor. Vamos a utilizar una aguja de gancho, si alguien lo quiere unir con aguja lanera y con punto atrás, lo puede hacer. Yo prefiero, me gusta más cómo queda el acabado, utilizando una aguja de gancho. Entonces vamos a proceder a unir con puntos deslizados. Entonces tomamos una hebra nueva y metemos en el borde inferior, sacamos una cadena. Y ahora nos fijamos muy bien cuál es la hebra que va a la madeja. Y en cada una de las cadenitas que tenemos aquí, que se ven muy claramente, vamos a ir, meto el gancho, esta es la hebra que va a la madeja, saco y deslizo la cadena que tenía en el gancho otra vez. Meto mi gancho, saco y deslizo. Por eso se llama punto deslizado. De esta manera vamos a unir más o menos unos 25 centímetros. Esto es ya algo muy personal porque cada quien va a decidir de qué tamaño quiere su bocamanga.
Yo la mía la voy a dejar de 20 centímetros. Como esto mide 45 centímetros, voy a unir 25 centímetros y dejo 20 libres. Pero cada quien puede dejar su bocamanga tan amplia o tan cerrada como le guste. El caso es que así vamos a hacer las dos costuras de los costados y nos vemos para ver cómo quedó nuestra blusa. Cuando lleguemos a la distancia que decidimos dejar libre para la bocamanga, pues simplemente vamos a hacer un remate. Entonces metemos por aquí la hebra y ahora hacemos un nudito y escondemos esta hebra. Por aquí la pasamos y ya está. Vamos a esconder todas las hebritas que nos encontremos, como esta otra que tenemos aquí. Con ayuda de la aguja lanera, la enhebramos, hacemos un rematito, porque esta hebrita, por ejemplo, es la hebra de cuando empezamos a hacer esta costura. Entonces, para que no nos quede nada suelto, rematamos y después la perdemos por la misma costura que hicimos y cortamos. Y así con todas las hebras que nos encontremos por ahí. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo nos quedó. Pues aquí la tenemos. Se fijan cómo nos quedó esta costura, como una espina de pescado, y esta costura, la de los laterales, sí nos queda diferente, ¿sí? Queda muy bien, como pudieron darse cuenta, es una blusa súper sencilla, se teje muy fácilmente. Tenemos un hermoso escote en V sin haber tenido que hacer las disminuciones para un cuello o escote en V. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras. Ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Suscríbanse a nuestro canal y, como siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.